Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente nos encontramos en este espacio para orar a partir de la palabra del Señor. Espero que hayan tenido una muy buena semana y pues ahora pues el Señor vuelve a llamarnos a estar juntos en su presencia. Pues dispongamos nuestros corazones, dispongamos pues nuestras personas para encontrarnos con este buen Dios que nos llama a su presencia. Te invito a que podamos ir buscando, localizando en nuestra Biblia el texto con el que hoy oraremos. Vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, de los versículos 14 al 21. Evangelio según San Juan, capítulo 3, de los versículos 14 al 21. Y ya que estás localizando tu texto en la Biblia, ya que exteriormente has dispuesto un espacio y has dispuesto tu tiempo, te invito a que ahora podamos ir disponiendo también nuestro interior. Te invito a que puedas darte cuenta de cómo llega tu cuerpo a este momento. Date cuenta del cansancio, de la tensión que pueda haber durante el día, lo que esta jornada ha dejado en ti. Y si necesitas relajar, estirar o reacomodar tu postura, te invito a que lo hagas en este momento. Y haz una inhalación profunda y exhala. Y presta atención a lo que hay en tu corazón, las emociones, los sentimientos, lo que este día ha dejado en tu corazón, lo que hoy puede condicionar la manera como escuches. Alguna situación en la familia, en el trabajo, personal. Toma conciencia de ello. Reconoce cómo estás y reconoce desde dónde vas a escuchar hoy. Haz una inhalación profunda, exhala y te invito a que vayas a lo más profundo de tu corazón, a ese lugar donde solo Dios y tú se encuentran, donde se da la intimidad, lo auténtico. Reconócete en presencia de Dios. Reconoce al Dios que te llama con amor a estar con Él, a recibir su amor, a recibir su vida. Y pídele que sea Él el que dirija este momento de oración, que sea Él el que vaya disponiendo nuestros corazones a escuchar su palabra. Pídele que te regale su Espíritu Santo, que envíe su Espíritu para que podamos escuchar la palabra de Dios con el mismo Espíritu con el que ha sido escrita, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu del amor de Dios. Invita al Espíritu que renueve nuestro corazón, que abra nuestros oídos. Y te invito a que juntos podamos decir: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ya que
tenemos un corazón dispuesto e iluminado por el Espíritu, te invito a que leamos el texto con el que hoy oraremos, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. Permítete reposar un momento estas palabras que Jesús dice a Nicodemo. Deja que esta palabra resuene en ti y ve identificando si hay alguna oración, alguna palabra que resuene de manera especial, que te llame la atención. Y te invito a que puedas compartirla con los que estás ahora presente, con tu familia si está ahí. Y te invito a que podamos leer nuevamente este texto. Leo. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como Dios quiere. Nuevamente, deja que esta palabra resuene en tu interior. Y vamos un poquito a comentar lo que hemos escuchado.
Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Nosotros la semana pasada habíamos escuchado ya en el Evangelio que correspondía cómo Jesús ha sacado a los vendedores del templo de Jerusalén y nos ha presentado que la autoridad que tiene para hacer esto es que ellos pueden destruir el santuario y Él lo reconstruirá en 3 días, ¿no? Recordemos, lo comentábamos hace una semana, cómo este signo del templo va hilado al signo que Jesús ha realizado de la boda de Caná. El primer signo que el Evangelio presenta, donde Jesús abre su predicación, donde Jesús comienza la obra de su Padre con este signo que convierte el agua en vino y que es signo de una nueva alianza, ¿no? Una alianza basada en la ley que ha perdido la alegría, que ha perdido la fuerza y que en Jesús no solamente recupera lo perdido, sino que se presenta un vino incluso mejor, una alianza que supera con creces este vino que había antes, esta antigua alianza. En este sentido, veíamos cómo el templo de Jerusalén es sustituido por Jesús mismo. Ya no solamente es una estructura física que sirve de presencia de Dios, un lugar de encuentro con Dios, sino que Dios mismo sale a nuestro encuentro, que Dios mismo pone su presencia en Jesús. Jesús, el nuevo templo, Jesús, el nuevo santuario, donde el ser humano puede encontrarse con Dios. Y ahora, en el capítulo 3, se nos presenta un diálogo que Jesús está teniendo con Nicodemo. La lectura que ahora hacemos no incluye todo este diálogo, de hecho nosotros leímos la segunda parte del diálogo, que corresponde a Nicodemo tratando de conocer a Jesús, tratando de creer en Jesús, ¿no? Y Jesús, que cuando Nicodemo sale a su encuentro, le invita a nacer de nuevo, a nacer de lo alto. Y Jesús que presenta como razón de este nacer de lo alto, nacer del Espíritu, ¿no? Una manera de decir, este renacer no es según el criterio del ser humano, no es según la manera como nosotros nos movemos usualmente, sino que el dinamismo que nos viene a traer Jesús es un dinamismo que viene de Dios. Y necesitamos nosotros reconocer lo que Dios está haciendo en su Hijo Jesús, reconocer lo que el Espíritu está haciendo en medio de la historia para nosotros renacer a partir de este Espíritu, ¿no? Y de hecho, cuando Jesús le presenta esto a Nicodemo, Nicodemo hace esta pregunta: ¿cómo puede ser esto? Es decir, ¿cómo puede ser que una persona nazca de lo alto, que una persona nazca de nuevo a partir del Espíritu de Dios? Y precisamente respondiendo a esta pregunta es donde nosotros podemos ubicar lo que hoy hemos leído. Nos presenta de entrada la figura de Moisés. Ustedes, ya que son expertos en Sagrada Escritura, recordarán cómo en el camino que el pueblo de Israel hace de Egipto hacia la tierra prometida en medio del desierto, por ahí hay alguna infidelidad del pueblo de Israel y en consecuencia hay como una plaga de víboras venenosas que provoca la muerte de algunos israelitas. Y para protegerlos, para salvarse de esa situación, Moisés pone una serpiente en alto en medio del campamento de los israelitas, de manera que en cada momento que la serpiente muerde a algún israelita, si el israelita voltea a ver a la serpiente, queda sanado, ¿no? Este será un signo que los cristianos van a utilizar
para representar la salvación que Jesús hace para nosotros. Este evangelio nos lo presenta del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Este tema de ser elevado tiene ya mucha profundidad. Recordarán ustedes que los evangelios sinópticos presentan en 3 ocasiones el anuncio de la muerte y pasión de Jesús, ¿no? Las autoridades que perseguirán a Jesús le darán muerte y Jesús resucitará al tercer día. Esto en los evangelios sinópticos se presenta 3 veces. Podríamos nosotros decir en el evangelio de Juan que esta frase de ser elevado es la frase que resume este anuncio de la pasión en el evangelio de Juan. Ser elevado no solamente en este evangelio representa el hecho de morir en la cruz. Físicamente, cuando Jesús es crucificado, es puesto en alto y puede cumplirse esto que se ve en la serpiente. No obstante, el evangelio de Juan, al hablar del ser elevado, no solamente se refiere a este gesto físico, sino que es el camino que Jesús realiza para elevarse nuevamente al Padre. Es decir, Jesús que viene del Padre, que se ha encarnado, que se ha hecho carne, ha descendido y ahora le corresponde un camino de ascenso, una elevación de nuevo hasta el Padre, que si nosotros prestamos atención a estos anuncios de la elevación, el último, el tercero, dirá que junto con Jesús todos serán elevados con él, ¿no? Es decir, un camino de ascenso por parte de Jesús hacia el Padre y con él nosotros vamos. Ojo, este camino de ascenso es no solamente el acto concreto de la crucifixión, sino realizar la obra del Padre. A lo largo de este evangelio se irá comprendiendo de qué trata esta obra. De hecho, en este pasaje ya se nos da alguna pista muy importante para que todo el que crea tenga en él vida eterna. La obra de Dios es que todos nosotros recibamos la vida eterna que viene de él. Y que Jesús se eleve es realizar esta obra en medio de nosotros. Una obra que llega a su culmen en la elevación en la cruz y resurrección y en la posterior ascensión de Jesús. Es decir, cómo Jesús, cuando va realizando la obra, empieza como en una rampa, cada vez elevándose, 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 para que Él llegue al Padre y con Él nosotros lleguemos. En este sentido, el anuncio de la pasión en este versículo ya nos está presentando de una manera pues anticipada el sentido de la entrega de Jesús, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Y nos va profundizando en esta entrega que Jesús va a hacer, nos va profundizando en esta elevación de Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nos presenta que esto que Jesús está por realizar no solamente es un deseo de Jesús, es algo que el Padre quiere. De hecho, si Jesús lo hace, es porque el mismo Padre ha entregado a Jesús para que nosotros recibamos esta vida eterna. Dios quiere que nosotros recibamos la vida eterna y lo quiere a partir de su Hijo Jesús. El Padre está mostrando su gran deseo. El Padre te está diciendo qué es lo que quiere para ti y te lo está diciendo en su Hijo Jesús. ¿Qué necesitamos nosotros para recibir esto que Dios nos está dando? Cree en Jesús. Cree en este enviado del Padre. Cree en lo que Jesús está haciendo.
nosotros continuamente podemos ir regresando al Evangelio para comprender qué es lo que hace Jesús, ¿no? Nos está volviendo a unir a Dios, está mostrándonos una manera renovada de alianza con Dios que se basa en el amor. Y pues bueno, vamos avanzando en el Evangelio y vamos comprendiendo más. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Ojo, aquí tenemos una frase fuertísima. A veces nosotros hemos crecido pensando que Dios quiere condenar al ser humano, que Dios está viendo en qué momento la regamos, en qué momento pecamos, en qué momento nos alejamos de Él para castigarnos. Y ojo, Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Lo que Dios quiere es que nos salvemos. Lo que Dios quiere es que recibamos su vida eterna. Lo que Dios quiere es que participemos del amor que tiene para nosotros. Dios no condena. De hecho, en este pasaje hay diferencias en las traducciones. Hay momentos en los que se habla de juzgar, hay momentos en los que se habla de condenar, y responde a la misma palabra en griego, ¿no? Depende del contexto, depende de lo que queramos, lo que podemos interpretar, lo que podemos traducir. Pero va marcado en este caso a un juicio de condena, ¿no? Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo. Dios no está al pendiente para ver en qué la regamos para condenarnos. Dios está al pendiente ver qué puede hacer para salvarnos, ver de qué manera puede hacer presente su amor para darnos vida. Continúo. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Dios no ha venido a juzgar, ha venido a dar vida. Y el que cree ha recibido ya esta vida. Dios que nos regala la vida y el que cree la toma. Pero cuando nosotros no tomamos esa vida que Dios nos está dando, entonces sí, pareciera que ya se está dando un juicio, pareciera que ya se está dando una condenación. Y esta condenación, ojo, no viene de Dios, viene de la respuesta que estamos teniendo a la vida que nos da Dios. Dios ha enviado al mundo a su Hijo, Jesús, que es la luz para el mundo. Ha venido a dar vida, ha venido a constituirnos hijos suyos. Pero si nosotros no creemos en esto que Jesús está haciendo, entonces no participamos de lo que Dios nos está ofreciendo. Y sigue. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya hace como la distinción, ¿no? Dios ha mandado a su Hijo para darnos vida. Este envío ha sido un envío de amor y, ojo, ha sido enviado al mundo. La luz es enviada a todo ser humano. Dios no se detiene no solo con los judíos, solo con los cristianos. Dios envía su luz a todo ser humano. Y esto es, aquí está como el detalle del juicio. No está en que Dios diga a ti te doy la luz, a ti no. Dios da la luz a todos. El juicio está en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, el juicio está en que nosotros estamos negándonos a recibir la luz que Dios nos da.
Y en este evangelio nosotros ya sabemos que cuando hablamos de la luz, estamos hablando de Jesús. Dios que nos está regalando a su Hijo. Dios que está enviando a su Hijo único para darnos vida. Y el juicio está en que nosotros rechazamos, en que nosotros no recibimos, en que nosotros nos apartamos de esta luz. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz para que quede de manifiesto que actúan como Dios quiere. Ojo, aquí hay algo interesante. Si nosotros escuchamos hablar de obras malas, pensaríamos que lo contrario sería obras buenas. Obrar en el mal, obrar en el bien. Pero fijémonos que en este versículo 21 no habla de obras del bien, habla de obrar la verdad. Esto es interesante porque podríamos nosotros a partir de este texto pensar que para nosotros recibir a Jesús, para creer en Jesús, necesitamos hacer obras buenas para ganarnos esta fe, ¿no? Si nosotros obramos mal, entonces nosotros no podemos creer en Jesús. Como si nosotros pudiéramos ganarnos la fe o la no fe en Jesús. Ojo, esto tiene que ver con la verdad. En hebreo, la verdad tiene que ver con la fidelidad. La verdad tiene que ver con la firmeza que tenemos en aquel a quien creemos, ¿no? De hecho, cuando hablamos de fe, la raíz de fe está muy relacionada con la raíz de verdad. Es decir, estamos ante un pueblo judío que no es extraño a Dios. Es un pueblo que ha recibido la ley, es un pueblo que a partir de Moisés sabe quién es Dios, pero pareciera que en este camino han perdido la verdad. Es decir, se han comprometido con una visión de Dios que no es auténticamente de Dios. Aún teniendo la ley en las manos, aún estudiando la ley, pareciera que en algunos momentos se han olvidado de quién es verdaderamente Dios. Ojo, porque esto nos toca mucho a nosotros. Aún estando cerca de la revelación de Dios, aún estando cerca de lo que Dios nos ha manifestado, podemos no estar en la verdad. Podemos no ser fieles al Dios que ha salido a nuestro encuentro. Y entonces fíjense cómo, cuando nosotros obramos en fidelidad a este Dios, somos capaces de descubrir quién es Jesús. Cuando nosotros conocemos quién es Dios y nosotros nos movemos en fidelidad a este Dios, recibimos la luz, recibimos a Jesús, porque sabemos que Jesús viene de Dios. El problema cuando nosotros nos hemos alejado de este Dios, el problema es que en este caso, el Evangelio, cuando nos presenta que los hombres han rechazado la luz, obran el mal, se han olvidado de quién es Dios. Se han olvidado del Dios de amor, de misericordia que ha acompañado a su pueblo y han pensado que el lugar del amor y misericordia de Dios más bien le corresponde a otras dinámicas en la vida, ¿no? Podríamos nosotros ahí ponerle lo que a nosotros nos llama la atención en la vida y que nos aleja de Dios. Y entonces fíjense cómo, cuando nosotros hemos sido infieles
a alguien que nos ama, puede costarnos regresar y reconocer nuestra verdad de infidelidad ante aquel que nos ama. Cuando habla de cómo el que obra el mal no se acerca a la luz porque no quiere que nadie censure sus obras. Es decir, en el fondo, reconocemos cuando hemos sido infieles a Dios. En el fondo, sabemos cuando no estamos fundados en la verdad de Dios y preferimos negar la verdad que se nos está mostrando. Preferimos negar a Jesús que está saliendo a nuestro encuentro antes que reconocer el mal que estamos haciendo. Este evangelio, el evangelio de Juan, es muy contundente cuando se refiere a tomar partido. Jesús ha salido a nuestro encuentro, Jesús nos está mostrando quién es, Jesús nos está mostrando la luz, Jesús ha sido enviado para darnos la vida eterna. Esto es lo que quiere Dios. Y ante Dios, que se revela en su Hijo, a nosotros nos toca confrontar nuestra vida. ¿De qué manera nosotros hemos estado vinculados con Dios? ¿De qué manera hemos sido fieles al Dios que nos ama? ¿De qué manera nuestras obras, nuestra forma de creer, de vincularnos con Dios, da testimonio del Dios de la vida que ha salido a nuestro encuentro? ¿No? Ahora en Cuaresma este puede ser un buen tema de reflexión y de crecimiento. ¿De qué manera estoy viviendo en fidelidad a Dios? Ojo, al Dios que quiere la vida para sus hijos, al Dios que envía su luz para iluminarnos, al Dios que envía a su Hijo para ser elevados y elevarnos con Él, para darnos vida eterna, para salvarnos. Deja un momentito que esta palabra resuene en tu interior. Date cuenta de qué te pasa ante estas palabras del Evangelio, ante un Dios que no condena, sino que viene para dar vida eterna, para salvar. ¿Qué le pasa a tu imagen de Dios ante esta lectura? ¿Qué te pasa cuando reconoces a Jesús como el enviado de este Dios de vida? ¿De qué manera estás creyendo en Jesús? ¿De qué manera estás reconociendo al Padre de la vida que te está mostrando Jesús? ¿Le crees? ¿No le crees? ¿De qué manera estás siendo fiel? ¿De qué manera obras la verdad? ¿De qué manera obras siendo congruente con el Dios de la vida? Y deja que estas palabras sigan actuando en tu interior. Y date cuenta, si hay algo que quieras decirle a Dios, deja que tu corazón hable. Exprésale a tu Padre que te ama
lo que su palabra ha provocado en ti. Padre, te quiero dar gracias el día de hoy por esta palabra que me ha recordado que lo que hay en tu corazón es vida. Cuando he escuchado de labios de tu Hijo Jesús que lo que tú quieres es salvarnos, que lo que tú quieres es que tengamos vida. Padre, no me queda más que hacerme la pregunta, ¿quién es este Dios que solo desea vida y bien para nosotros? Padre, muchas veces cuando pienso en ti, confundo lo que hay en mi corazón con quién eres tú. Muchas veces quiero poner en ti mis enojos, mis frustraciones, mis heridas. Y cuando pienso la manera como actúas, cuando pienso lo que quieres, y lo hago desde mis criterios, muchas veces se me olvida que eres el Dios de la vida. Y entonces pienso que te encanta juzgar. Entonces pienso que te complace castigar. O pienso que no somos importantes para ti. Pero al escuchar hoy a Jesús, al escuchar que tú lo has enviado para dar vida y que tú lo has enviado para salvarnos, Padre, no puedo más que sorprenderme. No puedo más que agradecer tu infinita misericordia. ¿Cuánto me amas, Padre? ¿Cuánto me amas? ¿Y de qué manera lo haces? Gracias, porque no solamente me invitas a tener esta vida y esta salvación, sino que has enviado a tu Hijo, has enviado a Jesús para que Él sea el que haga posible que tengamos esta vida. Gracias por tu Hijo, Padre. Gracias por Jesús, que nos ha mostrado quién eres. Gracias por tu amor manifestado en tu Hijo Jesús. Gracias por la entrega que Él ha hecho. Él que ha sido elevado para darnos vida. Él que ha entregado cuanto es para mostrarnos tu amor. Él que de verdad ha obrado la verdad para poner en manifiesto cuál es la verdad, que nos amas y que quieres la vida para nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Y ante esto que tu Hijo Jesús hoy nos ha dicho,
reconozco que me encanta escucharlo y que me encantaría recibirlo sin reparo. Me encantaría decir que creo. Quisiera decir que creo en Jesús, que creo en la luz. Y junto a este deseo de creer, caigo en la cuenta también que muchas veces no le creo del todo a tu hijo. En medio de mis dificultades, de los problemas que voy viviendo, de mis tristezas, de mis enojos, muchas veces me cuesta creer en la vida que quieres darme. Muchas veces, incluso, lejos de recibir la vida o compartir la vida, voy provocando muerte a mi alrededor. A veces con palabras duras, a veces con juicios, a veces con descuidos. Y cuando hago esto, Padre, me alejo de la vida que quieres darme. Me alejo de la vida que quieres para nosotros, tus hijos. Y hoy al escuchar este evangelio, queda en mi corazón decirte, Padre, levanto la vista a tu Hijo Jesús. Levanto la vista a tu Hijo que ha sido elevado, que me ha mostrado la vida que quieres darme, que ha mostrado tu inmenso amor. Y al levantar mi vista y verte, quiero creer, Padre. Quiero creer en tu Hijo Jesús. Quiero aprender a creer cada vez más en tu Hijo. Quiero recibir tu vida. Quiero recibir tu amor. Y quiero obrar en esta verdad. Quiero obrar sabiendo que eres el Dios de la vida. Quiero obrar sabiendo que eres mi Padre y que me amas. Que eres nuestro Padre y nos amas. Gracias, Padre. Gracias por recordarme quién eres. Gracias por hacer todo posible en tu Hijo Jesús. Y gracias por mirarme y llamarme a tu vida. Deja que tu corazón siga expresándose. Deja que tu palabra exprese lo que hay en tu corazón. Y déjate mirar por tu Padre que te ama. Déjate mirar por el Dios que sale a tu encuentro. Y date cuenta de lo que su palabra, lo que su mirada están haciendo en ti.
y date cuenta de aquello que podrías hacer, una decisión, un acto, un gesto, para colaborar con lo que Dios ya está haciendo en ti. Para obrar la verdad. Ponlo en manos de tu Padre que te ama. Pídele que lo bendiga. Te invito a que juntos podamos decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues ha sido un gusto compartir este momento con nuestro Padre, que en este caminar de la Cuaresma sigamos reconociendo la vida que Dios quiere darnos, que podamos experimentarnos verdaderamente como sus hijos salvados y que día a día vayamos aprendiendo a creer con mayor fidelidad, con mayor amor en aquel que ha sido enviado y que ha entregado su vida por nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena semana y permanecemos unidos en oración. Florica.